Buenos días a todos y a todas. Al comenzar esta rueda de prensa sobre presupuesto del año 26, yo quiero ante todo agradecer a Carlos, como delegado de Economía y Hacienda, Fondos Europeos, y al equipo de Hacienda y Economía aquí presente, Gesterizán también, lógicamente, su trabajo durante meses, un trabajo que tiene detrás muchísimas horas para poder hacer un presupuesto realista, riguroso y a la altura de los desafíos que la ciudad tiene, ¿no? En vivienda, en atención a los barrios, en poner en marcha proyectos de entidad importantes para la ciudad y en seguir esa estrategia de fuerte en cultura, fuerte en innovación, en sostenibilidad ambiental, inclusión social, aspectos que están detrás como ejes fundamentales de este presupuesto. Son 1.234 millones, yo creo que ya es el tercer año que superamos los 1.200 millones, ¿no? De 4, 25 y 26, y como he dicho, prioriza viviendas, barrios y proyectos de ciudad. Sería un poco el resumen esencial, ¿no? Siempre hay una pregunta clave que es inversiones. ¿Cómo vamos de inversiones? Pues son 170 millones, pero que si le sumamos la conservación en distritos, que viene como gasto corriente, son 195 millones de inversión. Con ellos abordamos, además del tema de viviendas, que ahora hablaremos con detalle, 450 proyectos que son repartidos en el conjunto de la ciudad, los barrios de la ciudad. Es bueno poner el acento también, como una de las características de este presupuesto, que la capacidad de acción que van a tener los distritos en el año 26 supera en un 25% a la del año anterior. Y hay además una parte que sigue conservando gerencia de urbanismo, ¿no? Hay una apuesta clara, se ven los números que resumen el presupuesto. Y luego, en materia de proyectos de ciudad, quiero también comunicarles que obras como Paseo Marítimo del Palo y Pedralejo y Baños del Carmen, en su conjunto, tienen más de 8 millones de euros previstos. El auditorio añade 5 millones de euros a los que ya tenía, los 4 de antes, que, por cierto, contaremos también con los 9 millones de euros, o equivalente, 9 a 10 millones, que nosotros pagamos al puerto por el suelo y que el puerto, lógicamente, cuando nosotros empecemos las obras, hablaremos un poco sobre ese tema, en el año 26 debe dejarlo libre y ofrecemos un suelo logístico en la zona de Bacardi, al lado del ferrocarril, que tendrá un precio equivalente, precio que también que valga, que podrá ser pagado con ese mismo dinero, tendremos para el auditorio, por tanto, porque es un ingreso que estará previsto después, vamos a desarrollar después, o puede con especies, si valiera más lo nuestro, ¿no? Nosotros esperamos haber aprobado el presupuesto definitivamente, lo cual se producirá, estimamos, enero-febrero, vamos a dejarlo así, pues poner en marcha la operación de crédito para poder abordar el auditorio, porque lógicamente, además del recurso autonómico y de diputación, hay una parte nuestra. Tenemos que cubrir la parte del Ministerio, mientras el Ministerio alguna vez contesta sobre ese tema, y la parte de privados, que vamos a ir consiguiendo, pero que no está inmediato. La parte de privados va a ir a lo largo de 5 años, la parte de mecenas fundadores, y luego la parte de patrocinio es cuando termine el edificio. Por tanto, habrá una operación importante que superará los 150 millones de euros de ese orden, cálculo así por encima, para abordar esta obra importante de la ciudad. Pero también la senda litoral va a tener 1,6 millones. Abordamos la ampliación del Palacio de Ferias con una previsión de 1 millón para la redacción del proyecto, que estará terminado en el mismo año. Podremos quizás licitar en el mismo año la ejecución del proyecto. Y para la integración urbana del río Guadalmedina, lo que hemos llamado plazas puentes, la integración de las dos, digamos, riberas del Guadalmedina, en la redacción del proyecto, 1 millón de euros. Ahí tenemos una colaboración autonómica que facilitará el avanzar en este tema, colaboración en términos iguales, que esperamos tener en su momento, no solo para el proyecto, sino también para las obras, que lógicamente tienen más recursos, son necesarios, ¿no? En materia de pulmones verdes, de zonas verdes, vamos a terminar Campamento Benítez, que tiene una inversión de 4 millones o así, me parece pendiente. Se va a comenzar un parque en Teatino muy interesante, Francapra, y vamos a desarrollar en el año 26 la licitación del Parque Resol, que planteamos que pueda tener el nombre de Papa Francisco, por aquello de que está la avenida Juan XXIII al lado y también el puente Juan Pablo II cercano, si me permiten,
esta reflexión sobre este tema, ¿no? Pero por mencionar las actuaciones en zonas verdes más importantes. Un conjunto de unos 400.000 metros cuadrados, quiero recordar, suma estas zonas verdes que movilizamos. Ya hemos dicho la cifra total, hemos hablado de la cifra de inversiones, hemos hablado de los objetivos de vivienda, barrios y proyectos de ciudad, hemos hablado de los distritos, hemos hablado de las obras en los ejes fundamentales, obras así que tienen un carácter más significativo. Quizás el detalle de que el Campamento Benítez son 4,4 millones, Frank Capra 2,8 millones, lo que tenemos previsto para el comienzo, y un avance importante. También quiero recordar que el parque de Puerto de la Torre va a recibir un impulso también importante, y la delimitación del parque Virgen de las Cañas también en el Puerto de la Torre, ¿no? Vamos a destacar que el endeudamiento consolidado del Ayuntamiento baja, el consolidado que decide todo el holding municipal, de una manera muy clara, desde 150 millones a unos 89 millones, ¿no? Pasando de un porcentaje del 48,6% al 35,1%. Todo eso nos deja un margen para ese endeudamiento al cual he hecho referencia antes del auditorio, que luego tendrá su desarrollo a lo largo de los años. Eso iremos disponiendo conforme en curva de Gauss. Este concepto me lo van a oír esta mañana más de una vez, sea necesario. Empieza suavemente, sube, conforme la obra se desarrolla, que alcanza un máximo y luego baja también suavemente. Eso lo vamos a notar en el tema de viviendas, que ahora pasaré a comentar, ¿no? Yo podría decir también, podemos decir, en fin, la compañía de Carlos Conde, que quiero resaltar su papel esencial en todo este trabajo, que tratamos con este presupuesto de mejorar, seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos a malagueños y malagueñas, que seguimos dando una prioridad absoluta a las políticas sociales y a la generación de empleo, que seguimos queriendo atender y atendiendo a los colectivos ciudadanos más vulnerables y a la creación y mantenimiento de empleo y la actividad económica general. Y Málaga, en ese sentido, hemos conseguido, en fin, objetivos que están muy claros, ¿no? Más oferta de empleo que nunca, y muchas veces sectores que no encuentran la mano de obra para cubrir esos puestos de trabajo, sea tecnológico, pero sea también el plano turístico, la restauración, como en la construcción, ¿no? Esto es una llamada, digamos, a que en educación, en formación, hagamos los esfuerzos necesarios para ofrecer a nuestros jóvenes esta formación que se necesita, ¿no? Cuando no tengamos el talento local para todo ello y la mano de obra preparada, pues tendrá mano de obra de fuera o talento de fuera, ¿no? Pero el ideal es que tengamos oportunidad para nuestra gente en esa materia de empleo, como también queremos tener oportunidad en materia de vivienda, y hablaremos de ello en muy breves minutos, ¿no? Tenemos también previsto, como es natural, fondos europeos. Hay cierta bajada, porque hay un cierto tránsito hasta que tengamos el programa EDIL en pleno desarrollo. Los fondos Next Generation pues ya terminan, en este año de 26 tienen mucha menos visibilidad, como es natural. El mantenimiento del plazo medio de pago a proveedores se mantiene siempre por debajo del límite legal. En octubre del 25 estábamos en 21,74 días, una cifra para la cual podemos felicitarnos todos. Yo felicito a quienes lo hacen posible, que es toda la administración local, evidentemente, ¿no? Y pasaríamos rápidamente a comentar algunos de los proyectos así, de los 450 proyectos, pero no tengan ustedes miedo, que seleccionaremos algunos, no todos, como es natural, ¿no? En urbanismo hemos hablado de Campamento Benítez, el Auditorio de Música, Paseo Marítimo del Palo, Pedralejo, Baños del Carmen. Están previstos para Baños del Carmen 2 millones y algo más, el de Pedralejo 1,5, son unas obras ya comenzadas, como es natural, ¿no? Para el Palo tenemos 4,8 para su licitación, que es un tema que ya está despejado para la licitación. El parque al cual me refería, el Andrés Jiménez Díaz, en el Puerto de la Torre, con 1 millón de euros. Y la ampliación y cierre perimetral del Parque Virgen de las Cañas, en el Puerto de la Torre, también 1 millón, en este caso 69.000, ¿no?, euros. En juntas de compensación incrementamos la partida, 1.500.000 euros, que se incluye la consignación para el inicio de la licitación, como antes he comentado, del parque previsto, los antiguos terrenos de Repsol, ¿no? Tenemos el proyecto de senda litoral en el Distrito Este, en los tramos más finales, pegando ya cerca del Rincón de la Victoria, Araña, Puerto del Candado, etcétera, 1.600.000 euros. Hablamos antes ya del Palacio de Ferias. Nos queda comentar el proyecto de Neolbenis, donde hay previsto casi 3 millones de euros. Ahí ha habido algunas dificultades en las obras, un modificado que ha ido retrasando un poco la ejecución de esta obra, por eso nos queda en este año casi 3 millones de euros para ejecutar.
Lo del MUCAC, el Mercado Antiguo de Mayoristas, 1.165.000. Tenemos el acuerdo marco de obras, contrato marco de obras en 11 distritos por un importe de casi 7 millones, 6,77 millones, que se añade a las obras y a los recursos que tienen los distritos, hablaremos de ello después. Obras de asfaltado en distrito de urbanismo, 1,7 millones. Para los colegios públicos, a los 11 distritos, 2 millones de euros. Y además hay dinero en los distritos también para las actuaciones rápidas de conservación, mantenimiento en los colegios, los cuales tenemos la obligación de conservar. Una partida importante a la nueva jefatura de Policía Local de Teatinos, 8,5 millones de euros. El pabellón de gimnasia deportiva en Palma-Palmilla, 1 millón. Bueno, vamos, de urbanismo se atienden temas de seguridad, temas de deportes, temas de cultura, porque es el organismo ejecutor básico de la inversión, ¿no? De urbanismo abordaremos el auditorio al cual me he referido anteriormente, ¿no? Las obras de saneamiento del distrito de Campanillas, 365.000. La segunda fase del plan Alcazaba-Giralfaro, 500 y pico mil. Importante el equipamiento en Campanilla de José Calderón, de 2,5 millones de euros prácticamente. También destacaría la sede de la Hacienda Princesa, la nueva sede en la variedad de carretera de Cádiz, la Prisco, la ciudad princesa y la cordobesa, con 300 y pico mil euros. Y la renovación urbana de varias calles del Distrito Centro, Toquero, Trinidad Gurú, segunda fase, Pendeja, Ollerías y Plaza de Pepe Mena, Condureña, Calle Panaderos y Puerta del Mar. Suman unas cifras importantes que rozarán casi 3 millones de euros. La Plaza Inmaculada de Enchurriana por casi 400.000 euros. Reurbanización de Las Flores en Ciudad Jardín. También hay luego de vivienda actuaciones en Las Flores, en rehabilitación de viviendas. Renovación urbana en Cruz Humilladero, 261.000. Hay una lista amplia que me resisto a mencionar todas. En el eje Trinidad-Perchel hay más de 700.000 euros. La Avenida Andalucía, una primera fase por 600 y pico mil euros. Camino de Olías en Distrito Este, 237.000. Mejoras en polígonos, tenemos asfalto, 150.000. Separación de redes en calle Canadá, parece que es el polígono Los Visos. Separación de redes en calle Peña Francia, son cifras que superan ahora mismo, veo, 1,5 millones. Y subvención a Poma por unos 30.000 euros. Nuevo centro social en Bizcochero Capitán en Teatinos, 600.000. Antonio Sánchez Gómez, ese centro ciudadano en Barriada Nueva Málaga, por casi medio millón de euros. Y nueva sede del Club Deportivo de Petanca en Junta de los Caminos, Puerto de la Torre, por algo más de 300.000 euros. En vivienda, permítame que me detenga con un poco más de detalle aún, y alcanzamos casi 71 millones de euros, 70,83. En cuanto a promoción de viviendas, se destinan 29 millones para construcción, promoción o finalización de las obras de 2.243 del total de 5.186 que está impulsando el Ayuntamiento, ¿no? Explicamos que esa cifra viene de la suma de 1.041 viviendas, que son 35 en la avenida José María Guernica y 1.006 en el subte 8. La cifra les sonará a ustedes. Esas 1.006 son 476 de impulso municipal, Instituto Municipal de Vivienda, 530 de Lago Living, pero sobre suelo municipal, ofrecido gratis en concurso, siempre que sea un alquiler barato facilitado por la subvención europea, como saben, de 50.000 euros por vivienda, ¿no? Esa realidad que está ahí, las grúas visibles, y que es una alegría verlo, son obras que en el 26 se terminan. Por tanto, su necesidad de inversión en el 26 baja respecto al 25. Era la campana de Gauss, que antes yo le decía, o la curva de Gauss, ¿no? Las obras en vivienda pueden ser como de 2 años más o menos, casi. Bueno, los primeros 6 meses poco, los siguientes 12 meses fuertemente, y luego los últimos 6 meses ya más bajos, cuando ya se entregan. Habrá parte de los meses del año 26 que no haya obra, la mayor parte de los bloques que hay ahí, ni siquiera en los nuestros ni en los otros de la Gold Living, ¿no? Y por tanto, su reflejo en materia presupuestaria tiene que ser en el 26 de ese gran paquete de vivienda menor que en el año 25. Es obvio, no necesitamos poner más recursos cuando las viviendas están terminándose ahí. Tratamos de poner en marcha nuevas operaciones equivalentes. Y de ahí viene Soliva Oeste, que no era un suelo nuestro y hemos puesto en marcha la adquisición del mismo por distintas fórmulas y que se consiguen, tanto así que tenemos ya casi terminado el proyecto de urbanización y vamos a ir por esto de reparcelación sobre estos suelos, ¿no? Y para eso sí prevemos 12 millones de euros para la urbanización y nos permitirá ahí tener 1.000 viviendas
que, digamos, suplirán en el tiempo. Es muy difícil en vivienda hacer una cadena continua, no es una producción de camisas o de coches, si me permite, o de un producto industrial, es algo complejo. Primero el suelo finalista, luego todo el proceso de proyecto, etcétera, y unas obras que tienen un ritmo, como digo, no igual, sino ascendente y luego descendente, ¿no? Pero tenemos detrás de Soliva Lagar de Oliveros, nos reunimos con los promotores para ir rápidamente y habrá suelo municipal también ahí para poder seguir haciendo operaciones parecidas más las de VPO. Decía que además de estas 1.000 de Soliva, tenemos previsto en el año 26 60 en Portillo, en carretera de Cádiz, donde estaban las instalaciones de Portillo, que está previsto 8.600.000 para la edificación, el proyecto está realizado, evidentemente, calle Haití 5, 10 en la avenida Rosaleda, y luego 91 en los bajos de Soliva Este, para personas mayores, un proyecto que estaba ya hablándose de él, tenemos los proyectos ya redactados, por lo tanto el 26 será momento de inversión. Personas mayores, personas con discapacidad también, y 16 20 alojamientos del mismo tipo en calle Gómez, Ocaña y Mendizábal, en la zona centro por el barrio de la Victoria, ¿no? Quiero recordar. Aunque no tenga reflejo presupuestario, realmente en el 26 estarán muy en marcha las obras de las 1.229 viviendas de protección oficial que en Distrito Z y Cortijo Merino se van a desarrollar sobre suelo municipal, que ofrecimos gratis, pero a cambio, gratis en cuanto a dinero, no tiene usted que pagarme en dinero, pero me va a pagar en vivienda. Los datos que teníamos ayer eran 147 viviendas que entran en el parque público municipal como viviendas de alquiler con opción a compra. Porque esas viviendas son en bloques, en principios, donde, aunque puede ir bloques separados, pero en bloques donde son viviendas de protección oficial en venta, ¿no? que se efectúan. Eran 1.168, pero el decreto de la Junta que permitía incrementar edificabilidad si era para vivienda de protección oficial ha hecho que puedan hacer 1.229. En cuanto a lo que es rehabilitación y regeneración urbana, bueno, además de esas, es bueno recordar que no hay esfuerzo municipal, pero sí lo hay en cuanto al suelo que damos. El suelo dotacional permitirá que 1.714 viviendas se pongan en marcha en el año 26, porque estamos en el momento de sacar a concurso la adjudicación de estos suelos, igual que se hizo con el tema de las de VPO. Estas son viviendas en alquiler, como recuerdan ustedes, que van a ir en una línea de precio barato, porque salen con un tipo de 10 euros más o menos por metro cuadrado de alquiler mes, que son las viviendas de un dormitorio o dos dormitorios. De un dormitorio, 55% recordar, el resto dos dormitorios, en cada uno de los bloques o agrupaciones de parcelas que se hacen, ¿no? Que en principio quiero recordar que eran 3 agrupaciones de parcelas distintas en el conjunto de la ciudad, ¿no? Y uno más de la última parcela que llevamos en el pleno último, en términos de urgencia también, ¿no? Para sumar más viviendas, ¿no? Serían como una continuidad de las viviendas que en alquiler barato están haciendo en Subte 8, mientras se ponen en marcha las viviendas de alquiler barato que podamos hacer en Soliva Oeste, porque estos son suelos finalistas. Ese concepto de suelo finalista en vivienda es muy importante tenerlo bien presente. En rehabilitación y regeneración urbana, el Instituto es un modelo, viene trabajando de hace años y ha hecho muchísimo por rehabilitar viviendas con la colaboración también privada de los propietarios. En algunos casos, esa colaboración es muy baja, como es la que se ha hecho en Palma-Palmilla, donde hemos puesto el 90%, pero haciendo comunidades. Eso se hizo hace ya años para hacer comunidades de propietarios en la zona de las viviendas de La Palma. Y ahora hasta el 95% hacemos en las viviendas de Palmilla, 26 de febrero y Virreinas también, que son las más, digamos, modestas y que esas no tenían ascensor. Y estamos haciendo ascensor ahí. Son viviendas baja más 4, en forma de H, la planta de las mismas, ¿no? Les invito a que lo vean. Y pasar a tener comunidad, donde no ha habido comunidad durante 50 años, 60 años, es un cambio revolucionario en esa barriada de Palma-Palmilla. Subrayo la importancia que tiene desde el punto de vista de promoción cívica de todas estas familias, ¿no? Tenemos en ayuda más de 2 millones de euros, en general, la ciudad, que eso tiene un efecto multiplicador, como digo, que depende de los casos, puede llegar a duplicar o triplicar. Luego, en Carranque, exactamente 1.813.000, ahí tenemos un convenio con la Junta de Andalucía, son 151 viviendas. Barriada de las Flores, antes lo anunciaba, 250.000 euros. Barriada de San Andrés, 576.000. Esto creo que está también acompañado de fondos europeos o de San Andrés, me da la impresión. Estos son esfuerzos nuestros. Para instalación de ascensores, 1.013.000. Y bueno recordar que hemos puesto ascensores en estos últimos años a más de 3.000 familias que no lo tenían en Málaga.
y luego los de Palma Palmilla 185.000, y otras concretas, más en Capuchinos un edificio donde se instalará una sala de estudios y un centro de educación permanente de la Junta de Andalucía que necesita ser modernizado y rehabilitado. Tenemos también la rehabilitación de los antiguos comedores de la UMA en el Ejido, que es la tercera fase ya de las obras, donde hemos hecho en la primera y segunda fase la sala de ensayos, ejemplar sala de ensayos de la Orquesta Filarmónica de Málaga, ¿no? Hacienda Quintana, tenemos el proyecto ya hecho y creo que adjudicado para empezar, 682.000 euros, que es en Ciudad Jardín. La tercera fase del cementerio, rehabilitación del cementerio inglés, que seguimos colaborando con 70.000 euros. Servicios sociales comunitarios de Welling, 70.000. El Huertecilla de Mañas, esperemos este año poder hacerlo, de 400.000 euros. Tiene su complejidad porque es un centro, es un edificio privado de mayores y de también vecinos, y donde tratamos de poner un ascensor para poder utilizar la planta primera y complementar la accesibilidad que tiene, lógicamente, la planta baja, ¿no? La mejora del parque público nuestro en rehabilitación de nuestras casi más de 4.000 viviendas son 350.000 euros. Hay que conservarlo bien, ¿no? Rehabilitación del residuo municipal, soterramiento de cableado de la variedad de la Mosca. Estoy hablando de obras que hace el Instituto de la Vivienda, ¿no? Rehabilitación de la variedad San Martín, subvención para rehabilitar la cubierta de la Catedral de Málaga. Tenemos un compromiso con el Cabildo, como saben ustedes, con la diócesis, de aportar un porcentaje ahí, junto con la Administración Autonómica, la provincial, la Fundación Unicaja y algunos privados, para seguir avanzando en esa obra que va viendo cómo crece y que nos da una gran seguridad de que ese gran edificio, gran monumento, se conservará muchísimos siglos por delante y no estará en el riesgo que ha estado durante décadas y algunos siglos, diríamos, ¿no? De que quedó inconclusa en el siglo XVIII, ¿no? Son quizá lo más significativo, ¿no? En coordinación de infraestructuras y proyectos, mencionarles a ustedes el proyecto de remodelación de la avenida Valle Inclán, que se está planteando que se va en final como proyecto y obra, pero que es importante porque es un paso inferior de la vía principal de Valle Inclán, pasando por encima de las conexiones Camino Suárez y Martínez de la Rosa, situado al norte de Valle Inclán. Todo eso para la movilidad es interesante, importante resolverlo. Sociedad medioambiental, tenemos la utilización de las aguas subterráneas del metro, que es un sueño ya de hace años que se podrá hacer. Zonas verdes y baldeo de calles, 150.000 euros se podrá realizar con la zona de carretera de Cádiz, ¿no? Ya les mencioné lo del proyecto para la integración urbana de Guadalmedina, se impulsa desde medio ambiente, como es lógico, ¿no? En coordinación con urbanismo, con movilidad, etcétera, con ese 1 millón de euros en el apartado de gasto corriente, mejora de infraestructura de riego en zonas verdes, construcción de plan de mejora y reforma de parques infantiles, casi 500.000 euros, como cosas más destacadas. Hay más temas de obra, pero ustedes van a tener una nota detallada de todo esto para que puedan verlo, ¿no? En EMASA seguimos con la mejora de la red de abastecimiento y saneamiento, con 3 millones y pico de euros para las obras, ¿no? Y luego inversión en instalaciones técnicas, 3.170.000, trabajos de sus propias instalaciones como la valoración de aguas residuales, que se va a hacer un proyecto muy interesante, tecnológicamente avanzado con fondos europeos, ¿no? De 12 millones y pico de euros, pero la mayor parte es fondo europeo, lo dejo bien claro, ¿no? En EMASA, si profundizan los presupuestos, darán ustedes cómo la puesta en marcha del proyecto del año 25, de los créditos para abordar el programa de obras importante, hace que ahora necesitemos menos inversión en EMASA en el año 26, porque de hecho tenemos todavía inversión, digamos, del año 25 para ir gastando a lo largo del 26, ¿no? Pero irán, lógicamente, en el orden adecuado, sumándose hasta cumplir los objetivos de ahorro de agua que queríamos hacer con esto, renovando todo lo que hubiera fugas, etcétera, y planteando también la renovación de redes que fueran ya una antigüedad grande, ¿no? Sigue con la mejora de los sistemas de información, 2.300.000, la renovación de contadores de agua, 2,5 millones, que es importante, con los contadores inteligentes, sumándose a los que ya hemos hecho en años anteriores, ¿no? Y renovando vehículos. El Limasan renueva flota de limpieza y recogida. También aquí se hizo un esfuerzo grande en el 25, tenemos que hacerlo algo menor en el 26, pero seguimos con esta filosofía de tener el máximo de economía circular. Se nota en los propios ingresos que el Limasan tiene, que la mayor parte vienen de esa economía circular, energía, recuperación de los residuos
sea envases, etcétera, que sean perfectamente reciclables y que dan algunos ingresos al IMASAN, porque el IMASAN está dando argumentos aquí o noticias en tema de lo que es la parte de la, digamos, prestación patrimonial que se pone en marcha. No habrá gran ingreso en el año 26 por razones obvias de que no es todo el año y que no está la nueva, digamos, de industrial y comercial, ¿no? Se sigue con la antigua en el año la industrial y comercial 26 hasta que la ordenanza tenga su tramitación y ya se aplique, se cambie al año 27 la de la industrial y comercial, ¿no? Se ponen cargadores eléctricos para los vehículos del IMASAN, para los que sean eléctricos, lógicamente. En operativos y playas también hay temas interesantes. En movilidad se hace un esfuerzo muy grande en materia de autobuses. Se prevé la compra de 131 hasta el año 29. Hay una operación que estaba previsto y está previsto en 10 años 299, que es prácticamente la flota entera, su renovación, bajando, por tanto, la edad media de los vehículos. Y se pone en marcha con novedad un nuevo sistema de bicicleta eléctrica que tendrá 1.000, pero entra con 700 el primer año, 300 me parece el año siguiente, con un importe de 2.143.000 euros de inversión inicial, ¿no? Hay instalaciones de nuevos sistemas de lavado y sustituidores de la MT con un importe de 3.800.000. Es importante el esfuerzo que se hace. Yo casi estoy por dejar aquí la explicación para no aburrirle a ustedes con más números, porque habría que hablarles de seguridad, donde se iba haciendo esfuerzo en materia de bomberos, con 7 nuevos vehículos, policía local también, con los chalecos de protección individual, evidentemente, adquisición de motocicletas. El esfuerzo de bomberos es significativo, como decía, protección civil, comercio, con la cubierta del mercado de Atarazanas, el mercadillo de Huelin también, Poro Málaga, sigue su programa de creación de empresas, la mejora en la red de incubadoras, la Píndola en concreto, que hace 11 nuevos espacios, adecuación de la sede de Poro Málaga también, una actuación también en el edificio Villaluisa, que me parece que es en la zona este, ¿no?, de Pedregalejo, ¿no? Sí, para redacción de proyecto básico y de ejecución, todavía no es inversión, un paso previo a la rehabilitación integral, ¿no? Y el tema del avance de la transformación digital de Palacio de Feria también. En el polo y metaverso también pues hacemos mejora en el edificio y sus instalaciones, ¿no? E innovación, avance en la administración electrónica. La compra pública innovadora Málaga Abierta también recibe un buen impulso. El wifi en bibliotecas y telecentros con 300.000 euros. Lo que he hablado antes de Málaga Abierta son casi 1 millón de euros. En definitiva, se sigue con el impulso a las energías fotovoltaicas, que desde innovación se viene haciendo, con la colaboración de todas las áreas. En deporte, el nuevo campo de rugby en Teatinos se comienza con 200.000, pero el importe total supera los 3 millones de euros. Tenemos ahí alguna colaboración, quiero recordar, de Diputación Provincial. Está el proyecto para aprobarse en el próximo Consejo de la Gerencia de Urbanismo. Vamos a improvisar la cubierta del Polideportivo Alfonso Queipo de Llano, que es el que está en Ciudad Jardín, que ustedes recordarán tenía problemas de materia de cubierta desde hace años. Y seguimos renovando los pavimentos deportivos de césped artificial, en este caso en Romeral, Romalugo de Aljaire, y arreglamos pistas deportivas de uso libre y campos de fútbol municipales por más de medio millón de euros. Esto es muy importante porque esto permite conservar centenares de instalaciones, porque en pistas deportivas son cifras muy grandes, perfectamente o lo mejor posible, ¿no? Finalizamos las obras del pabellón del Cónsul con cerca de 1 millón de euros, cerca de 900.000, que es un tema interesante también. Renovamos por deporte y evento el parque deportivo de Martín Carpena. En juventud hacemos una ampliación de la sala de control del auditorio, instalación de nuevos equipamientos en la sala, en los espacios de la Caja Blanca. Derechos sociales, seguimos suministrando desfibriladores y mejora de seguridad en los centros de servicios sociales comunitarios. Educación, 2 nuevas salas de estudios, por un lado en la Junta de Distrito Teatinos y también la antigua sede del Distrito Este. En Cultura y Patrimonio, producción de la escultura de homenaje a José Ruiz Blanco, el padre de Picasso. Luego la mejora en la salita del Mercado de la Merced, adquisición de instrumentos de la banda municipal. Bueno, sé si es Teatro Cervantes, yo le dejo a ustedes la nota y ustedes lo ven con detalle, que es más práctico que yo siga comentándole
caso a caso todo lo que tenemos, ¿no? Hay unos ejes de presupuesto que vienen muy explicados, comparando la Málaga social, la Málaga también sostenible, la Málaga de la cultura, la Málaga de la innovación y la Málaga urbana, otros servicios públicos, de unos años con otros, ¿no? Del año 25 al 26, con mucho detalle, ¿no? Insistimos en la idea de la apuesta decidida por los barrios, con un 25% más. Van a tener 47,5 millones de euros. Tendrán un 25% más, ¿no? En total van a tener directamente 28,5 millones y unimos ahí los 19 millones de euros de la Gerencia de Urbanismo en planes de conservación, de pavimento, de edificios, de renovación, para colegios, etcétera, etcétera, y para urbanización. Y la bajada de endeudamiento que antes he mencionado parece significativa también el comentarlo con ustedes y compartir esa información. Y quedamos aquí, en esta información última. El índice de endeudamiento se queda en este presupuesto en el 35,10 en estos momentos, ¿no? Y pasamos al turno de preguntas que quieran ustedes hacernos. No estoy seguro que la presencia de Carlos Conde y el equipo de Economía y Hacienda me ayudará mucho a contestarlas, porque ellos se lo conocen mucho mejor que yo. Adelante. Buenos días. Alcalde, quería si pudiera aclarar un poco del tema del proyecto del auditorio. No sé qué planes son los que tiene exactamente, o si puede detallarlos un poco de ir sumando esas cantidades, pero si ya el año que viene no sé si se pudiera ver algo de algún tipo de licitación, de algo, no sé sí, cuáles son los planes para... He mencionado cuando he hablado de los 5 millones de euros que Urbanismo incorpora en el presupuesto para auditorio, que se suman a los 4 que tenemos del año pasado, que se suman, decía, a la cantidad que el puerto nos tiene que pagar por el suelo logístico que le vamos a dar bastante más de lo que ocupamos, son 30.000 metros, 33.000 lo que vamos a ocupar, y daremos una cifra de 80.000 metros al menos. Es como un intercambio, el valor ya veremos, pero inferior a 9 o 10 no va a ser. Entonces tenemos que negociar con el puerto, recuperar, si me permite que le diga, el dinero que le dijimos, póngalo en una cuenta aparte, ¿no? Es una forma de hablar. Y el resto puede ser en especie, otro suelo que pueda haber allí cercano, caso de que ellos no lo necesiten. Y ahí tendríamos como 20 millones municipales, más 25 Junta de Andalucía, más 10 al menos de Diputación, nos estamos poniendo en 55. Para llegar a 210, como no tenemos el Ministerio, que no nos contesta sobre el tema, no se pone de perfil, si me permite que lo diga en términos suaves, más los privados, sí tenemos buena respuesta, pero no es inmediata, como es natural, porque lo estamos planteando para facilitar el éxito que sea en términos aplazados, en 5 años, 2 millones de euros cada uno, pero son 400.000 euros por año, de tal manera que de esa manera es más fácil. Y con ventajas fiscales, que estamos confirmando eso con Hacienda, permite bajar de 2 millones el esfuerzo, siempre que haya beneficios para hacer la reducción de los impuestos, pues beneficios al menos de 2 millones, es un tema puramente numérico, para llegar a 1.100.000 o poco más, ¿no? Y en el total de los 5 años. Pero eso será a partir de que las obras empiecen al año siguiente, el compromiso nuestro de esperar entonces para que vean que las obras van para adelante, ¿no? Y luego los patrocinios del nombre del edificio, la sala, etcétera, eso es una vez terminado, ¿no? Pero mientras tanto el crédito está. Necesitamos, como mínimo, eso tenemos que verlo con Hacienda, con detalle, y con Gerencia de Urbanismo como 155 millones. Sería la cifra de crédito inicial, que luego su uso va a ser muy moderado los primeros años, luego crecerá, y daremos, en los primeros años tenemos dinero propio, entre propio y de las colaboraciones institucionales que tenemos, para no tener que hacer uso de ese crédito. Lo necesario será cuando ya esas cantidades nuestras las tengamos gastadas en las obras, ¿no? Como es natural. Siempre que pides un crédito no te interesa tener que pagar intereses más que cuando necesites disponer de él, ¿no? Y ya entonces entra en juego la entrada de los ingresos privados. Es un poco el esquema. Pero ese detalle que es un poco técnico, yo no quería aburrirle a ustedes, y además hay que elaborarlo con mucho detalle, corresponde a los especialistas que lo hagan, ¿no? Entre Hacienda, Gerencia y luego los que vayan a gestionar el edificio, que le vemos la aplicación cultural y la aplicación a congresos y exposiciones, ¿no? Y eventos. Un complemento del Palacio de Feria y Congreso que vamos a ampliar también. La ciudad en Congreso tiene un éxito muy grande. Eso genera una actividad económica muy importante. Por tanto, el tema del auditorio no es solo satisfacer una demanda cultural, es lo que supone la actividad económica. La cultura supone actividad económica, clarísima.
Pero además, la parte de congreso y convenciones, el ejemplo de Euskalduna en Bilbao, modelo parecido al nuestro, genera también una importante actividad económica que está a la vista en Málaga, ¿no? Pero le he contestado y le he ampliado la respuesta. Sí, no ha contestado. Lo que le estaba preguntando si con estos mimbres el ayuntamiento estaría en disposición ya de licitar algo de obra el año que... Claro, es lo que he hablado. Dijo, una vez aprobado este presupuesto, definitivamente, entra el momento en que podemos ya dialogar con los bancos para ver, desde los números que tenemos de endeudamiento y tal, la capacidad es perfectamente factible pedirlo, ¿no? Y haremos el concurso correspondiente, bien una sola entidad o varias conjuntamente, por la cuantía del crédito, pero es un tema perfectamente abordable, ¿no? Como es abordable lo que tenemos que hacer en Palacio de Feria y Congreso, donde hay un compromiso autonómico de ir con nosotros a la inversión, ¿no? Como será abordable en su momento el tema de Guadalmedina. Son proyectos cuya redacción de proyectos no es para que quede archivado el proyecto, es para ejecutar esas obras que son importantes, el Palacio de Ferias y Guadalmedina, que es un tema histórico para mí, el poder conectar las dos orillas de Guadalmedina. Me encantaría, queridos amigos, que en la orilla derecha, ¿sí? ¿Cuál es la derecha? Bajando el agua, se llama. Cuando hablamos de derecha e izquierda, permitidme esta pequeña nota, siempre es en dirección hacia el mar, no subiendo del mar hacia arriba, no, bajando, es así como en los ríos se dice, margen izquierda, margen derecha. La izquierda es el centro histórico, la derecha es la Trinidad y el Perchel, los nuevos espacios luego del oeste de la ciudad. Que ahí hubiéramos tenido en la Trinidad el Museo Arqueológico que soñamos y que pedimos, ¿eh? Y en la Aduana un Museo de Bellas Artes como soñamos y pedimos, porque teníamos conseguido el apoyo del Prado, ¿eh? Y en arqueológico hubiéramos hecho un modelo igual que hacen en Alicante, apoyarnos en el British Museum de Londres o cualquier otro de los que hay en Europa tan potente para complementar la oferta que hay. Me refiero a las temporales, que son vitales en los museos, pero no pudo ser. Y paradójicamente supimos luego, una vez que se hizo la obra de la Aduana, que se hizo con fondos europeos. No lo dijeron en la inauguración, ¿eh? Yo me escandalicé cuando lo supe después, de que ni el ministro de Cultura ni la presidenta de la Junta dijeron una palabra de que los fondos europeos fueron los que facilitaron la aduana. Y hubieran facilitado también lo de la Trinidad. Permitidme este pequeño desahogo, pero es que es normal que lo haga, porque es un tema importante para la ciudad que no pudo ser. Acá le doy detalles muy rápido. Del tema de la ampliación esa sensibilidad ni en la Junta ni en Madrid. En ambos casos, las mismas personas y el mismo partido. El socialista no lo vio. En la ampliación del Palacio de Feria le entendió que va a haber una licitación para contratar a la redacción del proyecto, entiendo. No va a ser una adjudicación directa. No sé. ¿Perdón? ¿Vale? Le he entendido que para la ampliación del Palacio de Feria va a haber una licitación de la redacción del proyecto, vaya. ¿El proyecto? Sí. Sí, no. Que se va a licitar, entiendo, que no va a haber una... No. Licitaremos las obras. El proyecto, en la Gerencia de Urbanismo, ya tienen claro, en base a los informes que ha habido de la Academia de Bellas Artes, algún informe más, de que es perfectamente adjudicable directamente a quien hizo el proyecto, la primera parte. Por eso no lo había entendido. Actual. Se le puede adjudicar un estilo unitario, ¿no?, en el Palacio de Congreso. Se le puede adjudicar directamente, entiendo, sí, a esta persona. El mecanismo interno legal de la gerencia es cosa de ellos, yo no sé cuál es, pero lo tienen ya claro y por lo tanto será un tema rápido. Y muy rápido, el tema del parking en los Baños del Carmen, veo que pone en la nota que es en superficie. No sé si ahí al final si estamos hablando... Eso no impide que se trabaje en el parking subterráneo, que ahí se puede hacer, porque en el este hay demanda de aparcamientos. Hemos hecho un gran aparcamiento, que lo han retrasado durante muchos años, en Pío Baroja, en la zona del Palo, pero la zona de Pedregalejo le pilla lejos del Palo. La zona de Pedregalejo, tanto Baños del Carmen como la zona del Paseo Marítimo de Pedregalejo, la forma de atender aparcamiento es con este espacio, no tenemos otro, y la estrategia de ir adquiriendo zonas de suelo ahí por parte de la Gerencia de Urbanismo, y digo a Carlos porque Carlos que lleva el distrito este, lo conoce muy bien, que lo conoce al dedillo, pues es poder hacerlo. Por lo tanto, no se descarta. Teníamos, me acuerdo, una reflexión cuando se estaba estudiando la línea 3 del metro, de cómo la huella de la estación fuera compatible con el aparcamiento que se podía hacer. Desde este punto, hace ya de esto más de 15 años, casi 20 años, se venía reflexionando en esta materia, ¿no? Por lo tanto, no lo descartamos. En esa masa lo estudiarán con interés, como natural. Alcalde, perdone, yo es que esta mañana me debió levantar un poquito lento en cuanto al pensamiento. El ayuntamiento para verlo con detalle tiene una nota. No, es que no me ha quedado claro su respuesta respecto al tema del auditorio. ¿El ayuntamiento va a licitar el año que viene la obra? Pues ya lo he dicho. No le he escuchado un sí. Después del crédito se licita. Claro, perfecto, ya está. Si yo fuera interventor, no dejaríamos que se licite si no tiene cubierto el total. ¿Cómo puedo cubrir el total? Con el crédito, y es obvio.
No queremos, o sea, no hemos pedido a los privados, denme el dinero, lo sumo y luego contrato. No. Nosotros licitaremos, tenemos los compromisos institucionales que tenemos para ayudar al ayuntamiento. Hemos explicado dónde están nuestros 20 millones de euros, casi, digamos, que es nuestro compromiso a efectos de Junta y de Diputación. Recuerdan ustedes, la cifra eran 110 privados, 100 públicos. Los 100 públicos, quiero recordar, eran 45 el Ministerio y los otros 55 eran 25 Junta, 20 Ayuntamiento, 10 Diputación. Siempre la Diputación le ha dicho, hombre, a ver si lo subimos un poquito, pues parecía un poco bajo y eso está ahí abierto, pero bueno. En principio, esos son los números. Lo digo el subir porque tenemos que cubrir ahora lo que el Ministerio nos falla, ¿no? Nos fallan 45. Eso, de los privados tengo mucha esperanza de conseguirlos todos. Lo que pasa es que no son a priori, son unos durante la obra y otros a posteriori. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Pero tengo mucha seguridad. Hay una respuesta, en principio, de interés y de compromiso ya en respecto a hacer mecenas con los 2 millones de euros en el arranque durante la obra. Sí, alcalde. Vamos a licitar en cuanto tengamos el cliente. Sí. Y lo que pasa es que esa licitación, el análisis de las ofertas, una obra importante, no se hace en 2 meses, tiene un tiempo. Trataremos que sea lo más rápido posible para que las obras pudieran empezar en el año 26 y estarán. Hay un reflejo presupuestario, que es lo que el urbanismo aporta. Y yo he mencionado, al hilo de eso, lo que ya aportó el año pasado, más los compromisos que tenemos firmados con la Junta, más el que se firmará con Diputación. Lo he dejado claro. Sí, alcalde, no sé si tengo bailándome las cifras, pero creo que el presupuesto es menor que el del año pasado. Tengo apuntado del año pasado 1.257 millones y 213 en inversiones. Lo tengo de una... pero no estoy seguro si es así. Gracias. Sí, es cierto. Sí. Hay varias razones. Yo le he explicado el tema de la curva, dejado en materia de vivienda, y eso es aplicable también a las inversiones. Nosotros, en materia de crédito, por ejemplo, lo que yo recuerdo es que teníamos en el año pasado una cifra de exactamente 40 millones de euros y pasamos a bastante menos, a 4 millones y pico, ¿no? ¿Y por qué ocurre ese descenso fuerte que tiene su reflejo en la cifra? Pues porque en el año 26, entre que las noticias de Madrid son en estos lentas, inclusive ayer había alguna noticia sobre, que no quiero mezclar con este tema, porque afectaría la amortización o no, obligada por los temas de los remanentes, porque parecía que abrían el camino algunas de las peticiones que han hecho la Federación de Municipios de que se pueda contar con los remanentes a efectos de inversiones financieramente sostenibles para vivienda, cosas parecidas, ¿no? Pero aparte de este tema, la participación de ingresos del Estado se supo con bastante tardanza y al final hay una cifra que eso depende de los resultados económicos que el Estado va teniendo en el año anterior, etcétera, que suponen algo más de lo que teníamos previsto, ¿no? Tenía previsto un crédito que lo que se ha hecho es bajarlo, porque no es inteligente tirar de crédito cuando tienes ingreso tuyo o ingreso que el Estado o la Junta te da, o fondos europeos, no sé si me explico. Siempre preferiremos gastar de eso que no tener endeudamiento. Mejor conservar la capacidad de endeudamiento para nuevas cosas. Necesitaremos para las viviendas que vamos a hacer en Soliva, necesitaremos para las viviendas de la Gardo Olivero, necesitaremos también para los equipamientos grandes de ciudad, como es el tema del auditorio, o la parte que ya veremos el Palacio de Feria. No he hablado del tema nuevo estadio, porque en el año 26 no va a ser factible hacerlo. Estaremos los estudios, estaremos en la redacción, que eso se hace con seguridad. Lo que haya que abordar de estudios en materia del nuevo estadio, ¿no?, de la Rosaleda, sea allí o sea en otro sitio. Primero es la ubicación ideal cuál puede ser, ¿no? Cuando hay una bajada, porque no es necesario hacerlo, en base a los resultados económicos de ingreso corriente que tenemos. Eso pasa también con los datos de masa, que hay una bajada de 23 millones en los temas de los créditos necesarios, por la razón de que el impulso que se hizo en el año 25, por la necesidad de ir rápido en resolver los temas de fuga, etcétera, hace que tengamos ahí, como una capacidad de seguir con ese impulso en el mismo 26. No tengamos por qué tenerlo. Ya habrá ocasión. Y además hay que hacer más cosas. Tenemos que abordar, aunque tendremos ahí la colaboración de la Junta por el canon que pagan los ciudadanos, como saben, del 0,20 euros por metro cúbico, para abordar lo que es la depuración del Guadalhorce, que es un tema muy interesante, que se aborda aquí también, para aguas para Torremolino o el campo de golf del Parador, la zona nuestra, o agua para la zona del aeropuerto, para Churriana, para el campo de golf de la zona de Rojas. Me acuerdo que siempre han discutido que si eso es conveniente o no, pues es un sistema de agua recuperada. Economía circular. Eso es economía circular, porque esa agua se cobra, no es regalada.
y estamos, digamos, haciendo una utilización inteligente del agua. Pero también podremos utilizar esa agua del Guadalhorce para los cítricos del Valle del Guadalhorce o el olivar de Antequera, que han manifestado interés, y ahí habrá que hacer algunas inversiones. Se han hecho inversiones con colaboración, pero el dinero nuestro también en los pozos del Guadalhorce, que nos dan ahora un porcentaje importante del agua que consume Málaga. Y hay que seguir con esa capacidad, ¿no?, de inversión. Y por tanto, si no es necesario ahora, nosotros cumplimos el compromiso que tenemos y lo vamos haciendo. El tema de vivienda, insisto, es que no puedes tener un mecanismo de producción continua. No es esa famosa línea de la industrialización que era continuamente haciendo, pues son objetos que tienen una complejidad grande, ¿no? Es como una, no digo artesanal, pero no puede ser industrializado su producción. Sí puede industrializar los prefabricados que meta, que eso es otro tema distinto, ¿no? ¿Y qué más cosas? Notarán también una bajada en el tema de Masan, ¿no? Porque efectivamente se había hecho una previsión en el año 25 de entrada en juego de la ordenanza más, no diría, pero, en fin, más anticipada que en el año 26. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el 25 se ha visto, el 24, que era prudente seguir estudiando. Gestional ha dedicado muchísimo tiempo a esto, y el área de operativos también, muchísimas horas. Ellos sabrán los centenares de horas que hay de personal cualificadísimo estudiando este tema, y el personal también aquí de asesoría jurídica y demás, para tener una ordenanza que tenga la máxima seguridad para todos, para los vecinos y para nosotros. Y luego porque hemos puesto en marcha bonificaciones en las previsiones de este año, que no estaban contempladas en la ordenanza inicialmente planteada. Unas bonificaciones que hacen que reduzcamos el ingreso. O sea, tenemos menos tiempo de aplicación de la ordenanza doméstica, bonificaciones ahí. La cifra que sale aparentemente alta, 26 millones. Yo le preguntaba esta misma mañana a Hacienda, pero claro, porque ahí hay unos ingresos que no dependen de la ordenanza, que son la venta de la energía, la venta de los productos que reciclamos, reutilizamos, sea papel, cartón, lo que fuera, ¿no? Sea envase. Luego eso ya estaba ahí, estable. La ordenanza, la parte de comercio, industria, que eso sigue en vigor, lo que teníamos de antes, hasta que se cambie en el 27. Eso es en el 27, porque legalmente no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Por tanto, ahí hay un tema que puede sorprender. Bueno, pues eso baja 9 millones de ahí el presupuesto. Son bajadas, yo diría, técnicas. No responde a un descenso de la voluntad política de hacer las cosas lo mejor posible y con la máxima ambición. Lo que hemos comentado de vivienda y de auditorio, etcétera, demuestra esa máxima ambición, ¿no? Y los temas de agua igual, ¿no? La economía circular va a estar muy presente en los próximos años en la vida de Málaga. Sí. Alcalde, buenas, casi tarde ya. Quería preguntarle por un par de temas de movilidad. El primero es, si no me equivoco, las segundas cuentas que no veo presupuesto para el Plan Málaga Litoral. No sé si se ha abandonado ya o es una cosa que... Plan Málaga Litoral, que no sé si se ha abandonado. Y luego, aparcamiento disuasorio, perdone. Sí. Veo que hay 300.000 euros, hablan de los aparcamientos disuasorios de Tutalán y Martín Carpena. Creo que con 300.000 euros no daba ni para empezar en Martín Carpena. No sé si podremos licitar obras ya o no, ¿se hará una ampliación o cómo será? Gracias. Los disuasorios. Sí, no, el tema de los aparcamientos disuasorios, voy por la parte última de su pregunta, tanto Martín Carpena como en el Arroyo Totalán, margen derecha del Totalán, eso sigue para adelante. Para que tiene su tiempo, redacción de proyecto y luego en el caso de Totalán tener la seguridad del suelo y licitar las obras, ¿no? Pero esa voluntad sigue absolutamente, ¿no? Y había un tema inicial que era otra cuestión, del eje litoral. No se descarta ese tema. Lo que pasa es que ahí estamos ahora, lo comento, ha habido tiempo que no han preguntado ustedes por este tema, viendo la forma de que los intercambiadores modales, que era uno en Vialia y otro en la Plaza de la Marina, podamos contar con lo que podríamos llamar colaboración privada, colaboración público-privada, en base a concesiones. Pero es un tema que tiene que ir con la Junta de Andalucía, que es quien controla estos temas de estaciones de autobuses, ¿no? Construyó la estación de la zona de Vialia, cerca de la estación de ferrocarril, y el planteamiento debe ser con ellos, ¿no? Para que, en base a los ingresos que puede tener esos intercambiadores, bien sea de transporte de movilidad, bien sea de algún equipamiento comercial que pueda caber en un caso y otro, poder tener números sostenibles. Eso es muy habitual en Madrid. En Madrid, intercambiadores modales hechos por iniciativa privada, hay más de uno y más de dos, y funciona muy bien. Y para el ciudadano le da igual que lo haga. Y a nosotros, hombre, no nos da igual, porque son ahorros de recursos que podemos dedicar a otros temas. Si la entidad privada puede hacer un recurso y al ciudadano no tiene incidencia, o es mínima la incidencia,
en el tema del billetaje de autobús, pero mínima, ¿no? y casi invisible, digamos, pues porque puede tener unos ingresos complementarios, comerciales, como he dicho, pues entonces estamos en un buen camino. O sea, eso estamos trabajando en ello, pero por tanto, presupuestariamente no tiene que tener reflejo ahora mismo. Soterramiento. Bueno, eso quedaría para más adelante, obviamente, quedaría para más adelante. Vamos, no se descarta, es un tema precioso, un tema interesantísimo, ¿no? Yo vengo de estar en una reunión de la Fundación Innova en la zona del Muelle 2 y cada vez que voy al Muelle 2 recuerdo este tema, ¿no? Porque no pasa nada por cruzar el semáforo, pero te das cuenta lo maravilloso que sería unir el parque con el palmeral llamado de la Sorpresa, ¿eh? Eso algún día se hará. Sí. El plan de bicicleta sí queda claro. Pues, arranca en este año, como hemos dicho, con 2 millones y pico de euros. El tiempo previsto se me termina, porque tenemos como una hora de previsión y hemos tardado un poco en empezar, pero la nota es muy larga, son 24 o 25 páginas, que estoy seguro que ustedes van a estudiar con interés, y el que quiera entrar en la página web, va a estar en la página web, por supuesto, ya mismo, para poder verlo, ¿no? En cuanto lo comuniquemos también a los demás grupos y tenga la tramitación, la Junta de Gobierno lo vamos a aprobar seguramente en esta semana. Martes próximo, y la idea es que vaya a pleno en diciembre 15 quizás, ¿no? Tenemos que pactar, lógicamente, con los grupos, pero ya más o menos pactado la fecha para reservar en agenda, ¿no? Y podamos tener el presupuesto operativo cuanto antes. Muy bien. Muchísimas gracias, queridos amigos, por su atención. Y de nuevo gracias a Hacienda, y Fondos Europeos viene por aquí también, que es muy importante, querido amigo, conseguir el máximo de fondos europeos para todos estos temas. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por el esfuerzo.